todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado que nos acompañarían este día Fernando Villavicencio y Stalin Raza. Fernando, periodista, investigador, y el doctor Stalin Raza, constitucionalista, pero además abogado en ejercicio profesional ahora, ¿no? El tema de los sobornos 2012-2016, el caso Arroz Verde para los medios de comunicación y la investigación de Fernando y Cristian, nos ha traído toda esta semana. Esto que podía decirse es, en algunos casos se ha judicializado la opinión en este momento, están siguiendo, es bueno, es malo, podemos conversar sobre eso. Saludar a Manavisión en el canal 9 y a TV Color en el canal 36 y también a la provincia de El Oro en Opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos, obviamente la 920 AM de Democracia. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Fernando, la primera cosa, hay algunas, calificativos, algunas cosas que han publicado, incluso algunos de los que están siendo juzgados, ya se inició esa etapa, que dicen que no había pruebas, que lo que hay es que le han puesto a la señora Martínez a escribir un cuaderno y entonces se basan, el cuaderno fue hecho de lo que incluso dicen, le habrán dicho que ponga los nombres de. ¿Cómo manejar? Yo sé que el tema de la investigación está ahí, lo que ustedes presentaron está ahí, pero ¿cómo manejar una respuesta a un ataque que me parece se da para desvirtuar el trabajo de ustedes y por lo tanto decir que la justicia está siendo operada en virtud de intereses políticos? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Si, según los abogados de la defensa, la fiscalía está plagada, o la teoría del caso manejado por la fiscal Diana Salazar está plagada de inconsistencias, pues ellos deberían aplaudir, porque con una justicia independiente, es más, parte de esos jueces, ese tribunal, son herencia, y es herencia del correísmo. Entonces yo creo que deberían estar muy tranquilos. Yo no sé por qué están desesperadísimos. O sea, uno le lee a Rafael Correa en su cuenta de Twitter, ya me tiene bloqueado, al señor Mera, a la señora Bonilla, están realmente preocupados. Y a mí me sorprende cómo es que dicen que la fiscal ha llevado todo mal, que no atina a una. Entonces yo creo que deberían estar muy tranquilos. Un acto favorable. Desde nuestro río o vertiente periodística, ¿qué hemos hecho? Nosotros no estamos en capacidad, y aquí está el doctor Raza, no estamos en capacidad, no es nuestra obligación presentar pruebas. Claro. Nosotros hacemos un trabajo periodístico que es una aproximación, una investigación seria, manejando los protocolos típicos del periodismo. Que hemos hecho. Hemos recibido cerca de 11.000 documentos, hemos contrastado gran parte de esa información, hemos armado una base de datos enorme, hemos recurrido a verificar procesos contractuales, centenares, decenas de contratos de estas compañías. Nos hemos demorado casi 2 meses. Y al final, con riesgos, con temores, porque eso hemos conversado con Cristian y no tenemos por qué decirlo, tuvimos un gran miedo, un gran temor, porque nosotros ya vivimos una experiencia dolorosa de persecución en el gobierno anterior. Teníamos 2 opciones: o hacer el trabajo que cualquier ciudadano hace, que era llevar esto a la fiscalía y dejar ahí, o entregar a Contraloría, o lo otro era jugarnos y hacer una publicación. Y estamos hablando de, nosotros no trabajamos ahora en ningún gran medio, New York Times, CNN, ni siquiera en los medios locales importantes. Tenemos unos portalitos que nos fusionamos, Mil Hojas y La Fuente, y decidimos, bueno, votamos y tuvo un eco judicial. Ese eco judicial fue la fiscal. La fiscal nos llamó, nos pidió la información, nosotros entregamos nuestra obligación, más allá de periodistas, como ciudadanos, entregamos la información, y ahí vino el trabajo de investigación fiscal. ¿Qué hizo la fiscalía? Allanó la presidencia, allanó la Corte Constitucional, apresó a varios ciudadanos. En los computadores de la presidencia encontraron gran parte e incluso
más información de la que nosotros publicamos. Apresaron a Pamela Martínez cuando intentaba fugar del país. Luego la señora Martínez se convirtió en testigo, hizo una delación muy importante. La señora Laura Terán confirmó efectivamente que lo publicado es cierto. La señora Pamela Martínez igual. De ahí viene una tercera delación de una pieza importante que es el exgerente y representante de Odebrecht, el señor Santos Filo, quien dijo sí, la cifra publicada por Villavicencio, bueno, no dijo así, es corta. No eran 2.5 millones, son 5.6 millones de dólares que nosotros entregamos para las campañas de 2013 y 2014. Es decir, la investigación de la Fiscalía confirmó la precisión, la validez de una investigación periodística, y ahora ya en etapa de juicio se han convertido gran parte de estos documentos en pruebas. Espero no equivocarme además, con esta apreciación. Aquí está el doctor Raza. Doctor Raza, justamente eso. Este tiene una carga política ya, pero además el propio Fernando nos ha dicho, y creo que ustedes reflexionaban también en EXA, que depende mucho de lo que pase en este juicio, de cómo quede la moral del país. O sea, somos o no somos capaces de investigar y de juzgar si aquí hay un delito, más allá de quién esté siendo juzgado y de quienes hayan sido llamados. Es la plana mayor de un gobierno que estuvo nada menos que 10 años y que se ha ampliado a estos 12, digamos, estos 2 años y medio más, porque es Alianza País el que sigue gobernando, más allá de que puedan haber entrado otros espacios. Para usted, jurídicamente hablando, hecho el trabajo periodístico, con la resonancia esta, se inicia el proceso. ¿Hay algún vicio de algo malo en el proceso judicial y de acuerdo a la aplicación de la Constitución, las leyes? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, buenas tardes, Fernando, y a quienes nos miran en las diferentes provincias. No, yo no creo que haya ningún defecto que vaya a anular el proceso. No, me parece que es un proceso complejo porque tenemos una línea de tiempo en la que hubieron 2 códigos, ¿no? El Código Penal que existió hasta el 2014 y luego del 2014 en adelante el COIP. Entonces es un proceso complejo donde hay que compaginar las normas que regulaban el cohecho antes, las que regulan el cohecho ahora. Hay diferentes sanciones. Los tiempos, hay sanciones distintas. Claro, hay sanciones diferentes, hay que aplicarla menos rigurosa, porque es un principio constitucional y universal, además de la favorabilidad. Hay que hacer todo eso, ese es parte del debido proceso. Pero recordemos que algo que es muy importante, el proceso penal, la justicia en su conjunto, pero el proceso penal en particular, tienen una función de comunicación, no solamente una función de reproche y de retribución de lo mal que pudieron haber hecho algunos funcionarios, algunas personas. Es un proceso de comunicación, sirve para que las sociedades democráticas tengan la conciencia de que el Estado de Derecho es útil, funciona, de que la democracia sirve para algo. Porque si no tenemos una justicia que sea útil para ese propósito, aquella justicia en donde la ciudadanía siente que lo que campea es la impunidad, que por tecnicismos o por defectos el proceso penal no puede llegar a su conclusión última, o por dilaciones o por mañoserías. Impunidad. No puede llegar a su conclusión última, por eso le dejo un pésimo mensaje a la ciudadanía. El mensaje de que el Estado de Derecho, la democracia, el sistema judicial no funcionan en una sociedad. Y ahí es donde hacen nido tendencias autoritarias, tendencias fascistas, que abogan, es preocupante. Fíjese usted que hay un reporte reciente de Latino Barómetro, donde la población joven, que es más del 70% de la población, preferiría un sistema alternativo a la democracia porque no confía en la democracia. Y entre otras cosas uno puede decir no confía en la democracia precisamente porque los sistemas judiciales de esas democracias no funcionan, resultan siendo obstáculos para aquellas informaciones que, siendo verificadas, como por ejemplo en el caso de la investigación de los periodistas Villavicencio y Zurita, siendo verificadas con pruebas y con evidencias, puedan obstaculizarse por tecnicismos que no vayan a llevar adelante la realización del proceso. Usted diría, sí, se inició, está hecha la investigación, pero Fernando decía hace un momento, esto que nosotros entregamos ha verificado la fiscal y ya se han convertido en pruebas, porque además los ha presentado en su alegato. Claro, aquí viene el rol que tiene que cumplir cada cual. Los periodistas han cumplido, y hasta más allá de lo que han debido, con su rol.
que es entregar información contrastada, contextualizada, todo aquello. A tal punto está demostrado que han cumplido con su rol, que muchas de las cosas que ellos han dicho y han publicado está siendo confirmado hoy en los testimonios que se están rindiendo. Ahora, corresponde que la Fiscalía cumpla el suyo, y el rol de la Fiscalía es conseguir que los testigos que van a presentarse en la audiencia, que van llevando la información que han analizado, y en esto son muy importantes los peritos. Yo veía con alguna preocupación que se filtraba por ahí una noticia de que en la parte que se declaró reservada a la audiencia, sí, el perito tuvo ciertos contratiempos, traspiés, fue cuestionado duramente por los abogados de la defensa y empezó a titubear en lo que dice. El perito es un experto que hace un informe por escrito, y ese informe por escrito lo hace con toda la anticipación del caso y con toda la técnica del caso. Pero ese informe por escrito no sirve en la audiencia de juicio. Es lo que él pueda pueda sostener. Lo que tiene que hacer es el perito ir a contarles a los miembros del tribunal qué fue lo que él desarrolló en este documento escrito informe. Y si el perito trastabilla en su declaración ante el tribunal penal por falta de preparación o porque empieza a tener problemas de nerviosismo, porque no está sólido en sus conocimientos, obviamente el tribunal va a tener que acoger no ese informe escrito, sino lo que el señor dice en la audiencia. Y eso puede hacer Y eso puede tener un problema. Pero, entonces, claro, pero ahí viene, perdón la interrupción, lo que decía Fernando. Una de las señoras que están siendo procesadas decía peritos sin experiencia y versiones contradictorias. Al analizar lo que ha pasado, y usted dice que se han filtrado pese a que le... Pero Fernando nos acaba de decir también, entonces que estén contentos si es que eso es un trabajo, pero ahí se daña también. Pero a esto es a lo que voy. ¿Quién tiene este momento el rol de hacer bien esos deberes? Es la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la obligación de preparar a sus testigos, ¿sí? Regla básica 1.01 de la litigación en el sistema oral es el que lleva un testigo tiene que llevarlo debidamente preparado, no aleccionado, no para que mienta, nada de esto, pero sí preparado para que sepa a qué se enfrenta. El perito es una persona que trabaja en su ámbito, que no asiste a audiencias todos los días y que le agarra de nuevo ir a sentarse para que le acribillen a preguntas que buscan precisamente descolocarlo. Entonces, desarmar parte importante de la presentación de esos testigos y peritos, especialmente peritos, es que la Fiscalía tenga que prepararlos. Es decir, señor, usted se va a enfrentar a esto, 5, 10, 15 abogados que le van a tratar de hacer caer en contradicciones. Usted esté claro en lo que va a decir, presente su información de manera objetiva, de manera consistente, de manera coherente, y no va a pasar absolutamente nada. Pero si es que empezamos con estos problemas, puede este asunto terminarse enredando por estos tecnicismos que son responsabilidad de quien lleva a los testigos para preparados o no. Deben estar contentos más bien los abogados si es que no está bien el Pero ¿tú crees que la posibilidad real, más allá de ahora con tantos documentos, con tanta gente, con las propias declaraciones de ya empresarios que han comenzado a dar sus versiones, hay la posibilidad de que a alguien se le ocurra decir aquí no ha pasado nada, es solo una persecución política? La trama de sobornos hoy, de Arroz Verde Sobornos, tiene dos componentes matrices. El uno es, está verificado que las compañías multinacionales y nacionales, contratistas del Estado, entregaron recursos en efectivo a Pamela Martínez, quien manejaba una estructura que estuvo en conocimiento y creada por Rafael Correa, Jorge Glass y un grupo de líderes de Alianza País. Rafael Correa no era solo el presidente de la República, era el presidente de Alianza País, del partido que recibía los dineros. Pamela Martínez no era más que la correa de transmisión de Correa. ¿Qué dicen los abogados de la defensa en este punto? Y dice Mera en un tuit, no desconocen la estructura creada de este mecanismo de soborno, ya no desconocen. Lo que ellos dicen es, nosotros no teníamos nada que ver. Es un tema del partido. La ladrona, y dice textual, Mera dice en un tuit,
Pamela Martínez es la ladrona. O sea, ella recibía el dinero, ella tenía el poder suficiente para negociar favores con los contratistas. Eso es lo que dicen ellos. La documentación dice lo contrario. Voy solo a leer algunas. Por favor. Este es un documento de Odebrecht. Es un correo electrónico que fue desmaterializado por Fiscalía en los computadores que incautó. De la presidencia. Y nosotros publicamos esto. Este es un correo electrónico del año 2013, de diciembre, de Geraldo de Souza, de Odebrecht, dirigido a Pamela Martínez, donde dice, sigue saludos y gracias, y adjunta un documento que dice, carta al señor presidente. Y no es el presidente de la Junta Parroquial de Ayuriquín, es Rafael Correa Delgado. ¿Qué es lo que se negociaba y qué es lo que exponía Odebrecht para merecer los favores del más alto nivel? Primero, las ayudas memorias que se adjuntan aquí, de cómo obtener un fallo favorable de la Corte Constitucional. Es decir, ¿qué hizo Rafael Correa a través de Pamela Martínez en la Corte Constitucional para pagar el favor de los 5.6 millones entregados por Geraldo de Souza y José Conceizao Santos Filo? Le liberaron a Odebrecht a través de varios fallos, que se tumbaron fallos de última instancia. De la Corte Nacional. Y aquí está el informe del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué dice? Monto perdido en tribunales, 45.3 millones de dólares. ¿Y cuánto ganó el Ecuador? 10. Es decir, que por la gestión desde la Presidencia de la República, a través de Pamela Martínez, se tumbaron fallos de última instancia en la Corte Constitucional por 45.3 millones. ¿Pero qué más? Geraldo de Souza, ¿quién era? Era el representante que gestionaba la firma del contrato del poliducto Pascuales Cuenca el año 2013. ¿Y qué obtuvo? La firma del contrato del poliducto Pascuales Cuenca, una obra que no sirve, una obra que hoy le ha costado al país 627 millones, que se está hundiendo cuando el contrato no pasaba de 300 millones de dólares. Ellos dicen que no conocen Rafael Correa. ¿Quién es uno de los procesados por haber entregado sobornos, 1.500.000? El señor Mateo Choi, ex ejecutivo de la compañía SK de Corea del Sur, que fue la que hizo la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas y la inexistente refinería del Pacífico. Claro. ¿Qué está aquí? Rafael Correa no solo conocía al señor Mateo Choi, sino que firmó el contrato en calidad de testigo en la Presidencia de la República, el contrato con la compañía SK. Y está ahí las fotos. Aquí está la firma, está la firma, doctor. Ahí está la firma. Rafael Correa firma el contrato como testigo. Este contrato firmado con SK tiene un sobreprecio de 140 millones de dólares. Primero, podamos decir una diferencia de precios entre lo que se proyectó con lo que acabó firmado. Y que podrían incluso tener argumentos para justificar. O sea, ¿qué dicen ellos ahora? Que no, que ellos no conocían a nada, que Pamela Martínez es la ladrona. Bueno, dice él, antes de ir con Stalin, el expresidente dice, no, lo que ha habido es un abuso del cargo. Dice, sí, yo le nombré, no le conocía mucho. No, y ayer envió un tuit en contra mía, y dice que yo he alterado los documentos. Y dice, o sea, por eso yo le digo, permítame, te voy a explicar como a mudo. ¿Sí? Entonces porque él dice que yo he borrado, que el señor Ramiro Galarza de Concermín, yo le he sacado y le he puesto al señor Edgar Salas de Concermín. Y dice Rafael Correa, Edgar Salas no es de Concermín. Por eso les explico como a mudo. Entonces tuve que ir, y es facilito, entrar a la superintendencia de compañías y aparece Ramiro Galarza como gerente y el señor Edgar Salas también como gerente en distintos tiempos. El 2013, cuando constan las facturas de la empresa Concermín. Entonces están desesperados, no porque la fiscal haya hecho mal,
Están desesperados porque les agarramos con las manos en la masa, porque realmente están hundidos. La cantidad de evidencias y de pruebas es colosal, por eso están desesperados. Para ir, sí, aquí están unos documentos y las firmas. ¿Se puede a través, o cómo actuaría un juez, digamos así? Le traen toda la historia del hecho, hay los documentos, hay la declaración. El juez puede decir, oiga, pero no hay el depósito. El presidente Correa nunca ha mandado una. Pero todos los actos demuestran que está ahí. Y él dice, sí, pero como testigo nomás de honor, no sabía todas los intríngulis de esto. ¿El juez tiene que revisar el contexto o no? Sí, por supuesto, porque la tesis de la Fiscalía, que me parece que es apropiada, no es hablar de un cohecho cometido entre un particular y un funcionario, sino cometidos entre algunos particulares, contratistas del Estado, y un engranaje estatal que funcionaba de manera aceitada con cada una de sus piezas, ¿sí? Entonces, el rol de cada uno de los partícipes dentro de este engranaje es el que tiene que irse valorando para que el juez entienda en su conjunto la prueba. O sea, el juez no tiene que valorar solamente el chequecito de $6,000, claro, o solamente los dos elementos importantes que nos ha traído ahora Fernando. Que son tiene que mirar el correo y cuánto cada uno de esos elementos, cuánto pesa, para después hacer un concepto de conjunto, de cómo la prueba en su conjunto abona para decir existió un cohecho y son responsables de este cohecho fulano, sutano y mengana. Si es que se llega a pensar y uno dice, oiga, usted no solo que conocía, sino que además, sí, capaz que es el préstamo más pequeño que se han hecho entre ellos, el de $6,000, pero no importa, claro, puede haberle, pero dólar. eso significaba que conocía de la existencia de eso. Claro, a ver, lo que han dicho sobre el tema de los $6,000 es que el señor Correa pidió prestado a un fondo de solidaridad que había en Alianza Que se País. habían creado ahí. Que se No, se creó en la presidencia. Que se alimentaba de los aportes que los funcionarios entregaban mensualmente o periódicamente para el sostenimiento del partido. Eso es lo que han dicho sobre eso. Sí, pero la tesis de la Fiscalía no es de esa. La tesis de la Fiscalía es, adicionalmente a esto, existió un fondo paralelo de aportes al financiamiento del partido que están prohibidos, en primer lugar por la ley electoral, porque las personas jurídicas, y menos todavía quienes tienen contratos con el Estado, no pueden aportar a los partidos políticos ni a las campañas, en primer lugar. En segundo lugar, porque esos aportes no estaban siendo reportados como lo que eran, aportes de campaña al Consejo Nacional Electoral. Y en tercer lugar, porque, y aquí viene el nudo del problema, el meollo del asunto, porque esos aportes fueron a cambio de recibir prebendas, canonjías, contratos o pagos de parte del Estado. ¿Ya? Y ahí se configura el tema de ida y vuelta, el cohecho del que pide y el cohecho del que entrega, porque acá tampoco podemos tolerar que se vaya asentando una hipótesis de que solo los funcionarios públicos van a ser responsabilizados. No. Aquí el tema es de ida y vuelta, y así como yo dije que es un pésimo mensaje que se podría dar al país del hecho de que esto quede impune por tecnicismos, de la misma manera digo, sería también un pésimo mensaje el que solamente queden sancionados un lado de la cuerda, de la moneda, una cara de la moneda. Porque aquí, para que exista el aparataje de corrupción, tuvo que existir los dos lados de la moneda, el que dio y el que se dejó exigir, el que entregó y el que recibió. Aquí no es que vamos a dejar de lado solamente a los privados y solamente a condenar a los públicos, porque si no, lo que le estamos mandando el mensaje es, sigan haciendo, después escúdense detrás del mensaje de que me han exigido, yo pobrecito tuve que acceder si no tenía trabajo, y entonces viva la impunidad. Claro. Fernando, esto que nos acaba de decir es esencial, digamos, porque cierra el círculo, ¿no es cierto? Claro, el cohecho es eso, no puede solamente procesar a un lado en ese caso, al cohechado, al funcionario público, y el cohechante, el cohechador, ¿dónde está? Las evidencias, los documentos publicados por nosotros y entregados a la Fiscalía. Que suponemos que eso habrá la Fiscalía verificado, ¿no? Estos son registros que ya fueron verificados, que encontraron en los computadores. Es el registro del asentamiento contable de ingresos y egresos que manejaba Laura Terán. Por ejemplo, Hidalgo. Y está íntegro como nosotros encontramos. Están ahí.
Hidalgo es la empresa que entrega los aportes. Este es el mecanismo de cruce de facturas que, viéndolo bien, estrictamente aparece como un sistema de lavado de dinero. Claro. Porque claro, los políticos sacan las manos, no aparecen ellos recibiendo el dinero, pero Hidalgo les está pagando, entrega dineros a través de ¿qué? De facturas a las empresas que entregan un servicio a Alianza País. O sea, aquí están los nombres de las empresas, los números de las facturas, las cantidades y las razones. ¿Para qué? SK. Y seguimos viendo. Entonces, Consorcio Valero Semaica. ¿A quiénes se entregan? Esto es importante porque acabamos de publicar un nuevo reportaje sobre el estudio jurídico del doctor Cristian Viteri. Y nosotros hemos publicado el informe de la Superintendencia de Compañías. En el informe de la Superintendencia de Compañías de octubre del 2019, reciente, confirma precisamente, con presión absoluta, los documentos de Arroz Verde. ¿Por qué? Porque dicen que se recibieron recursos de esta compañía, de Valero Semaica y de Equitesa, a empresas del esposo de la señora Viviana Bonilla, y que eso jamás fue reportado. Pues, por ejemplo, aquí está, Consorcio Valero Semaica, Asesoría del Guayas, Morán, y empresas, Estudio Jurídico Viteri y Asociados, $18,000, y siguen los aportes. ¿Cómo se confirma esto? Materialmente, en el Servicio de Rentas Internas. O sea, aquí hay evidencias que ya están legalizadas en el Servicio de Rentas Internas. Por ejemplo, aquí Semaica paga la realización de un spot a Vértigo Films. ¿De quién es Vértigo Films? De la hija de Vinicio Alvarado. Todo el mundo sabe eso. ¿Quién paga la elaboración del spot de Rafael Correa? Valero Semaica. Aquí está el depósito realizado a la cuenta ¿de quién? De Vértigo Films. Es decir, existe demasiada, son centenares de facturas. No solo que le pagaron, sino que él participe en el video. Pero por supuesto. Haber preguntado, oiga, ¿quién financia o crees tú que no le avisaron? Sabía todo. O mira, cómo disponen desde la Presidencia de la República a la compañía Fopeca. Le envían, dice, por favor, ustedes van a pagar la elaboración de las camisetas y las camisas y las chompas de Alianza País para la campaña. Es más, este es el modelo. Este es el modelo que queremos. Este es el modelo. Caramba. Claro. Y le mandan a la empresa, le envían a la empresa, que es la que acaba elaborando las camisas, las chompas bonitas que usaba Rafael en campaña. Es decir, doctor Raza, estamos hablando de un delito gravísimo que contaminó la democracia. No estamos hablando del hecho de un pequeño sobrecosto, no. Estamos hablando de que durante 10 años esta estructura mafiosa contaminó toda la democracia, porque presidentes, vicepresidentes, alcaldes, prefectos, todos fueron elegidos con dinero sucio. O sea, ahora se entiende cómo así Alianza País ganaba todas las elecciones, pues. Pero si tenían las campañas financiadas por las empresas contratistas del Estado. ¿Quién puede competir con eso? Y ahora vienen unos abogadillos a decir que no hay pruebas. O sea, por Dios. ¿Cómo se constituye una prueba, doctor Raza? Porque si no uno dice, aquí están. Las chompas esas con las que han puesto, los correos que están, no solo que le hemos visto puestos, sino que el video está él en persona, el expresidente. Así es. ¿Cómo se constituye una prueba? Mira, Fernando tiene ahí unos correos electrónicos. Vamos a tomar el caso de los correos electrónicos. Esos correos electrónicos son parte, hasta donde yo entiendo, son parte del peritaje de materialización que se hizo por parte de la Fiscalía. Además es un correo institucional, vicepresidencia de la República. Ya, entonces, los peritos de la policía tomaron estos correos electrónicos, los bajaron, los materializaron y luego firman un documento en el que dicen: bajamos el correo electrónico en tal fecha, desde tal servidor, desde tales cuentas, certificamos que es información veraz. Hay una cadena de custodia que se llama digital, que tiene que seguirse con unos protocolos que los peritos informáticos, y en este caso en particular, han sido bastante cuidadosos y meticulosos.
O sea que esto hasta de ahí, que hasta ahí todo archivos bien. adulterados no. Presenta el informe, el perito, ¿no es cierto? Ya. Presenta el informe, el perito, a la fiscalía lo lleva en un Valora documento al eso. juez, le dice, señor juez, tengo este informe pericial. Y propongo que cuando sea la etapa de juicio en la audiencia, Se venga transforme en prueba. el perito, lo que estaba yo diciendo hace Ya. rato, venga el perito o los peritos que hicieron este trabajo y declaren al frente del tribunal. Llegan los peritos, y no estoy diciendo que este sea el caso, Sí, pero tengo evidencia de que en algunos casos ocurre. Después de haber hecho todo bien, llegan los peritos ante el tribunal, dicen, no me acuerdo. Claro. Sí, yo hice, pero hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Puedes O llegar a hacer me eso. remito, Me remito al- casos se han visto. Me remito al documento que tengo presentado. Pero en Entonces, este claro, caso los sería- abogados de la defensa, en ese caso, nos... Claro, se van a frotar la las defensa, manos. En esos casos, Claro. no en esta en Claro. particular. Pero en ese caso, los abogados de la defensa tienen una ventaja porque le empiezan al perito a preguntar, no me acuerdo, ¿qué es lo que termina diciendo el tribunal? El señor vino a sentarse aquí, yo del informe pericial que ha hecho, no sé. Lo que tengo que juzgar es en base a lo que le he oído. Y si dice que no me acuerdo, ¿cómo le voy a sancionar? Bueno, pero digamos, No es para sirve- explicar... No sirve el informe que les No, llevaron no a la sirve, fiscal, no, sí, es más, está prohibido por la ley que se presenten los peritajes como prueba. En fin, estoy solamente para ejemplificar Claro. lo que usted me pregunta, cómo pasa una información a convertirse judicialmente en prueba. Pero en este caso en particular, ya más allá de la explicación en este caso en particular existen como 1.800 o 2.000 Sí. pruebas Sí. que no son solamente testimonios, que no son solamente peritajes, que son documentos, ¿no? Las facturas son documentos certificadas por el SRI y todo lo demás. Entonces a mí me parece que la avalancha probatoria que existe, aunque existan episódicamente estos casos Sí. en los que un testigo falle, en los que se contradiga, en el que se Ya, ponga nervioso, claro. no creo que van a ser suficientes como para para desvirtuar la exactamente, existencia de- como para dejar de ver el bosque porque un árbol se caiga. El bosque es un montón de pruebas adicionales que yo creo que son lo suficientemente contundentes para hacer las inferencias, porque un juez no vio las cosas, un juez no puede reproducir los hechos pasados. Ujú. Los hechos pasados Pero tiene que- están ahí, pero el juez tiene que hacer conexiones lógicas de decir, acá me presentaron un testigo que dijo esto, un documento que lo corroboró, la información del periodista que además vino a Contrasta y rendir, que además sabe vino a que sí. rendir testimonio que me lo dijo bajo Claro. juramento, y adicionalmente un informe pericial que me lo confirma. Entonces, bueno, blanco es, gallina lo pone. Claro. Claro, sí, ahí- Huevo y ahí mismo es. está huevo mismo es, sí. Claro. Entonces ahí, Fernando, están avanzando, digamos, de acuerdo, ¿sientes eso? ¿Hay alguna preocupación? Que, claro, ¿quién más nos puede hacer el seguimiento de todo lo que se cumple, sino quienes ayudaron en esta investigación al país y le dijeron, este esquema hemos descubierto? ¿El esquema planteado por ustedes en Arroz Verde se está confirmando? Sí, dolorosamente. Nosotros, Mal cuando fatal. uno hace una investigación, siempre dice así, ojalá esto sea mentira, Ojalá pero es no. dolorosamente cierto. Y estamos hablando de una estructura que no empezó el 2012, estamos hablando de una estructura que empezó el 2006. Nosotros hemos hecho publicaciones con evidencia incluso entregada por Odebrecht y testimonios de ellos, de que ellos aportaron a la primera campaña, A la primera campaña, de ya. Correa y Moreno, por supuesto. Es más que Correa viajó a Brasil en 2005 en un avión charteado por la compañía Odebrecht, lo cual también es un delito. Claro. Es decir, estamos hablando de un trabajo de investigación periodística que hoy ha puesto al país con un enorme interés de que se genere una opción de cambio, una opción primero ética, ¿sí? Que garantice una luz, un hilo de transparencia. Yo creo que podemos hablar, no quisiera exagerar, pero de lo que haga la justicia podemos hablar de un Ecuador antes de Arroz Verde y de un Ecuador Uno de después después, de sí. Arroz Verde. Y justo coincide en una coyuntura electoral o preelectoral, Claro. Que porque puede sin marcar- duda, puede sin duda marcar el un próximo paso, proceso ¿no? electoral, en ese proceso se va a jugar el cambio. ¿Sí? Y es por eso que la gente a veces sí cae en esta trampa de que está politizado. Lo único que quieren es que no venga Correa porque les barre. No sé de dónde han sacado que puede barrer. Pero yo digo, ojalá viniera Yo, o yo no. creo que Correa debe llenarse de la valentía que él dice tener. Un líder salvador, como él se cree, no puede abandonar a sus amigos,
de la forma como él está abandonando. Yo creo que Rafael Correa, si ya vamos al fondo, él dice, no quieren que yo vuelva. Venga por Dios. Yo creo que Rafael debe volver, debe ir al piso 8 de la corte, debe dar la cara, debe defender a María de los Ángeles Duarte. ¿Cómo puede permitir que la señora Duarte, hasta delgada le veo, con grillete, solita ahí, enfrentando una posible prisión? Que el señor Mera, quien le acompañó durante 10 años. O sea, yo creo que Correa debe ser consecuente con Alexis Mera. Alexis Mera no puede sacar a pasear su perrito. Está en una casa, está de alguna manera preso, con un grillete. ¿Cómo Correa puede dejar abandonado a Alexis Mera, a Jorge Glass en la cárcel? O sea, a mí me parece una falta de valentía de Rafael Correa. Si él quiere ser candidato, que demuestre al país y primero que demuestre a sus compañeros que él es un líder. Un líder se la juega. Venga, Rafael, venga a la corte, de la cara. Y luego sí, ahí sí hasta puede ser candidato, pues. Él tiene que venir a descargar. Yo veo eso. Pero por lo demás, creo que es un cuento que Correa quiere volver. Correa tiene demasiadas razones para no volver. Suficientes chanchullos por allá, suficiente libertad, condición de víctima, ¿sí? Y no tiene la suficiente valentía para venir acá, probado. Él no va a ser candidato a nada. Él lo que quiere es que los que están acá, a este lado del dolor, ¿sí? Sigan levantando la bandera y vayan unos cuantos asambleístas, un bloque fuerte de asambleístas. Es más, creo que tampoco quieren la presidencia, quieren ir a la asamblea para que desde la asamblea impulsen posiblemente una gran amnistía para toda la delincuencia organizada. Este puede ser, Stalin, lo que dice, claro, suena lógico, dolorosamente lógico, diría yo, pero puede ser una estrategia, ¿no? Esta estrategia de victimizar y politizar algo que ya no se puede. O sea, hay aquí una realidad, hay unos empresarios, ahí están las facturas, ahí están los correos, ahí está, lo que no decimos, ahí está la plata, y ha circulado esa plata. ¿Cómo puede deslegitimarse este proceso? ¿Usted encuentra un espacio para eso? Bueno, sí. Y siguiendo un camino jurídico, ¿no? No, más bien desde lo jurídico no creo que haya forma de deslegitimar. Hoy en la mañana tenía que llevarse adelante la audiencia de todavía la no teníamos información. No tenemos noticia todavía a este mismo momento de qué es lo que ha ocurrido, pero creo que salvo estos palos en la rueda que le vayan a poner las estrategias de las defensas, el caso tomará su tiempo. Y está bien que él se tome su tiempo. Y que estaría muy mal que se note apresuramiento, que se note ganas de concluir rápido con el tema, porque ahí más bien empieza a ganar terreno esta tesis de la persecución política, de la utilización de la justicia con fines políticos, empieza a ser funcional a esto. Que los jueces se tomen su tiempo, que decidan en conciencia, que lo hagan en base a los méritos de lo que está pasando en el juicio. Que todo el mundo que está asistiendo a la audiencia y que la está siguiendo con atención, me parece que Fernando está asistiendo a la audiencia cotidianamente, a la final se lleven la sensación de que es una buena sentencia la que se dicte ahí, porque no le sorprende a nadie lo que vieron durante todo el tiempo que pasó, todo lo que ocurrió ahí. Que sea lo que confirme lo que ha pasado. Por supuesto que sí, y que después vengan los recursos y que los recursos se procesen también en los tiempos oportunos, y en ese lapso los tiempos políticos caminarán el camino que tengan que caminar. Eso sería lo más saludable para que no se empiece a encender esta sospecha de la utilización de este caso para impedirle ser candidato ni a Correa ni a ninguno de los otros compañeros de este tema. Claro, si usted encuentra una resolución, digamos, a finales de este mes, ¿es demasiado rápido, es muy corto o es la contundencia de todo? En primera instancia, sí. No lo sé, veamos cómo van avanzando los jueces, ¿sí? Me parece que el ímpetu inicial de llevar una audiencia larguísima de 12 horas en el día no da para aguantar mucho, no le ayuda al juicio. Un juez que ya está en la hora número 8 o 10 y oye un testigo, ya le oye de mala gana. Y los testigos y los testimonios tienen que escucharse con atención, ¿verdad? Que se tomen su tiempo. A mí no me parece que hay que desesperarse, que sigan. El señor Correa, como lo dice Fernando, tiene
posibilidades de presentarse como candidato mientras no tenga una sentencia en firme. Y veamos si lo hace, y si lo hace tendrá, en el caso de que... El rato que lo hace, usted decía, se suspende las órdenes de prisión. No, para nada. En el caso de que él lo haga, tendrá que venir a inscribir su candidatura. Si se inscribe como asambleísta para el extranjero, inscribirá su candidatura ya, pero algún rato tendrá, en el caso de ser electo, que presentarse a ejercer la función, y se activarán las órdenes de prisión que tiene dictadas. Y ahí se verá hasta dónde llega la... ¿no le suspende las órdenes de prisión en ningún caso? Para nada, salvo así ya esté inscrito, la inmunidad esta no le cubre. Nada que ver, porque además son hechos anteriores, ¿no? Entonces, la inmunidad le cubre a un asambleísta a partir de que es posesionado y ejerce el cargo de asambleísta. Y por los hechos y por los actos que ejerce como asambleísta, ni siquiera aquellos que tienen que ver con cosas que están fuera de su función. La función de un asambleísta es legislar, fiscalizar. Si un asambleísta sale con una pistola y da muerte a una persona, ese acto no es inmune. Peor actos cometidos con anterioridad. Claro, es que esta ya es un manejo de imagen. Entonces, nos hablan de Cristina Fernández de Kirchner, ella fue candidata, se suspendió, pero claro, ella no tenía ninguna orden de prisión. No, sí tenía. Sí tenía. ¿Sí? Y le revocaron. Le revocaron A ella le revocaron. Vea, aquí hay un problema, y es un problema endémico de nuestras administraciones de justicia, por lo menos en el orden latinoamericano. Los jueces cambian con mucha rapidez de lealtades. La justicia cambia con mucha rapidez de lealtades. Los jueces tienden a ser muy funcionales al poder que está en el turno. Entonces, las órdenes de captura que estaban dictadas en contra de la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuando ya se veía y cuando ya las elecciones se produjeron y veían que iba a ser abrumadora la mayoría del kirchnerismo, se empezaron a revocar. Es más, el juez que tenía a cargo muchos de esos casos ya murió. Acaba de morir hace poco tiempo atrás. Murió, y ahí es lo que dice el expresidente, ¿no? Murió este juez que encausó a... Cuidado, les dice, esto les pasa a los que causaron, y les nombra a la fiscal, a algunos. Yo insisto, ¿no? La justicia en América Latina no dejará, y por mucho tiempo, de tener estos pesos adicionales políticos. Mira, en el Perú, Ollanta Humala con su esposa fueron a prisión, luego el mismo tribunal suspendió la prisión y hoy están en libertad condicionada, con cautelares, no pueden salir del país. En el caso de Keiko Fujimori, por el mismo caso, Odebrecht ya entra y sale de prisión como 2 o 3 veces. Es decir, se juega mucho con la prisión preventiva. Pero en ambos casos, ni Keiko Fujimori ni Ollanta Humala han huido del Perú. Así están ahí. En el caso de Ecuador, él fugó del país. Yo creo que Rafael Correa debería venir y pedir que le cambien de medida, que le sustituyan la prisión preventiva por otra medida y acompañarle a Alexis Mera con casa y estar ahí. Claro, con un grillete, por ejemplo. A mí sería... Fernando, esto que tú nos dices y que me parece súper importante, que dice, venga señor, o sea, y démosles las garantías a ellos que vengan. Y claro, lo que Stalin dice, vean, tomen sus tiempos. A veces, y tú reconocías en otro programa que hicimos en la mañana, que a veces ha sido injusto, decías, o no sé si injusto, que querías que apresurara a la fiscal, oiga, haga esto, se ha tomado sus tiempos. O sea, lo que yo digo es en el fondo. Ya. La justicia de este país tiene una deuda con este país. Cuestiono a aquellos que dicen que el caso va muy rápido, porque alguna vez era de que al menos quiten el freno de mano. Sí. Porque la justicia en este país durante un siglo lo que ha tenido es con un freno de mano, si sirve la metáfora o el símbolo. Sí, sirve. Entonces, ahora cuando el caso está caminando, ¡uy, está muy rápido porque piensan en esto! Estamos hablando de delitos cometidos entre el 2011, 2012, 2013 y 2014. Sí, no es un delito flagrante que ahora lo encontramos, no. Estamos hablando de años. Para que años. Presente la fiscal se han trabajado también. Mira, en el caso nuestro, en un año cumplieron todos los procesos en casación. Y yo estuve presente el día en que el juez Jorge Blum emitió orden de prisión en mi contra. Yo estuve ahí en la sala. Yo me sorprendí cuando no me apresaron esa noche. Claro, yo no me sometí a esta justicia infame
cuando la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares y dispuso la suspensión de la orden de prisión. Porque el resto había estado ahí presente. Yo tenía una medida cautelar, que no es lo mismo, claro, pero yo estuve presente ahí. Yo volví a este país, pese a tener orden de prisión. Entonces, yo creo que un líder tiene que actuar así en consecuencia. Primero, Correa tiene que ser solidario con sus compañeros, con quienes le acompañaron en las buenas y en los delitos. Porque para la comisión de ese delito estaban juntos con Jorge Glass, con María de los Ángeles Duarte. Claro, eran el equipo. Pero por supuesto, mire, aquí la señora Pamela Martínez no es que ella va y se pega un tiro, pues, doctor, ¿es posible eso? Que algún acusado diga, yo me voy a inmolar. Porque lo que hace Pamela Martínez entonces es inmolarse. Sí, ella dice, sí, señores, lo que ha escrito Villavicencio Zurita es cierto, no dice más, pero sí. Aquí funcionó en el edificio La Unión, en el Concord, así se manejaba. Yo recibía la plata en efectivo del señor tal y también a través de un mecanismo de cruce de facturas. Y todo eso conocía Jorge Glass, conocía Rafael Correa, conocía Walter Solís, ellos eran los líderes. Daban disposiciones. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Y qué dice Laura Terán? Sí, esos cuadros publicados por Villavicencio son los que escribí yo. Yo anotaba lo que me decía Pamela Martínez y recibía las llamadas de la Presidencia de la República, porque aquí hay un correo electrónico espectacular que le noquea a Rafael Correa. Y dice Laura Terán, le dice a Pamela Martínez, de acuerdo con una llamada telefónica de la Presidencia, nos pide que se le haga el favorcito al señor Pedro Verduga de Equitesa. Es decir, no es, como dice la abogada del señor Pedro Verduga, que solamente Pamela Martínez era el elemento de presión hacia su cliente. No. Aquí había una disposición de la Presidencia de la República. Es decir, aquí lo que intentan ahora los acusados es llegar al tuit de Alexis Mera. Pamela la ladrona. ¿Sí? Ella actuó con poderes supremos, ¿sí? Organizó una oficina en el edificio La Unión, otra oficina en el edificio Concord. Ella solita, solita. Si nadie la ha nombrado, parecería. Bueno, yo creo que eso nadie lo cree. Claro. En ese punto. Se podría, jurídicamente, es como que van y le dicen, tengo este caso. Como alguien podría decir, oiga, créame, fui el presidente de la República, pero no conocía todo lo que estaba haciendo y eso que les ha estado llamando a mis ministros. Algún ministro le habrá dicho, oye, me llamó la Pamela Martínez que está a tu lado y me dice esto. Yo podría creerle eso en el caso de algún presidente mamerto, ¿no? Pero, o sea, no digo nombres, pero en el caso de algún presidente mamerto yo tal vez podría hasta creer en esa ingenuidad. Pero en el caso del presidente Correa, no, porque el presidente Correa siempre dio muestras de que él tenía control hasta de cómo tenían que ir los colores de los edificios que se pintaban con la marca Ecuador. Entonces es más difícil creer esa historia, ¿no? Es mucho más difícil. El presidente Correa daba muestras de estar en el mínimo detalle, en todo. Y es más, se vanagloriaba de que así era. Tiraba de las orejas a sus ministros en público porque se habían olvidado de poner bien el papel higiénico en la dependencia X del cantón F, ¿no? A donde iba a hacer la rueda de prensa. Entonces es más difícil creer aquello, de que él no conocía qué es lo que ocurría. Además, cuando uno habla del delito de estructura y cuando habla de la estructura organizada de poder, que es la tesis que está manejando la Fiscalía, uno tiene que saber que no solamente es responsable de lo que conoce, sino también de las obligaciones de lo que no conoce, teniendo la obligación de conocer. Y ahí está. Fernando, se nos está yendo el tiempo, pero yo quisiera así, ¿no? La estructura manejada, los testimonios que se han venido recibiendo, incluso esta recusación que parecería es tomada solo para alargarlo. ¿Te importaría a ustedes que hicieron que se pase más allá de las elecciones el juicio? Para nosotros ¿ves que camina? Que eso es irrelevante. ¿Sí? Y ahí yo insisto, para nosotros se trata de inaugurar un Estado de derechos. ¿Sí? La justicia tiene que decirle a este país y a las generaciones que vienen que es posible hacer un juicio
sin presiones, con los tiempos que se requiere, y comparto. Si tienen que estar 3 horas o 4, háganlo. ¿Sí? No pueden dar muestras de que quieren ir atropelladamente. Por un lado. Y por otro lado, si los abogados de los acusados, ¿sí?, consideran que sus acusados y defendidos son inocentes, pues gocen de esa inocencia y no se perturben. ¿Por qué se calientan? ¿Por qué se desesperan? Si la fiscalía está actuando mal, apláudanle a la fiscal. La fiscal está de su lado, pues entonces. Aquí lo que hay es una estructura y una estructura de una campaña y es evidente que el correísmo ha montado una campaña en contra de los autores. Sociales y claro, o sea, resulta que ahora que Zurita y Villavicencio somos parte de una conspiración, ¿sí?, internacional para afectar al movimiento, al correísmo, y en América Latina. Al foro de Sao Paulo y al de Puebla y al... Sí, entonces yo creo que la justicia tiene que dar esa señal, actuar con la urgencia e importancia del caso. Mi percepción ya más personal es que a Correa no le interesa venir a este país a ser candidato, porque le falta valentía, primero para defender a sus amigos. Y un líder, entre comillas, que no defiende a sus amigos no va a hacer ningún cambio en este país. Lo otro, no solo las pruebas o evidencias documentales confirman la estructura de un mecanismo mafioso, sino otros procedimientos y las leyes. Por ejemplo, voy a repetir lo que dije el otro día y es muy importante. Correa dice: yo no he firmado nada, a mí que me prueben recibiendo una bolsita con dinero. Pero ¿quién aprobó y quién dispuso que todos los contratos en el sector público, en particular en los sectores estratégicos de la economía, se adjudiquen de forma directa, a dedo, bajo el mecanismo del giro específico del negocio? Ahí están los decretos. Punto. O sea, para mí ese es un elemento transversal que demuestra la responsabilidad del presidente de la República y de quienes manejaron los sectores estratégicos. Porque si hubiese existido un mecanismo universal como es el proceso de licitación, muy difícil que Arroz Verde haya existido. Porque no podían condicionar a una compañía, pues. La compañía que ganó el concurso y punto. Ganaba sin arroz. ¿Me hago entender? Es decir, es Correa, fue Rafael Correa. Y luego la asamblea de Montecristi. Porque esa asamblea es parte de la estructura mafiosa. Esa asamblea fue la que creó todo un sistema presidencialista. ¿Sí? Quitó los controles de la Contraloría. ¿Por qué hay Arroz Verde? Porque Contraloría no estaba, le sacaron, porque la Procuraduría le sacaron. Sí, nos vamos dando cuenta que fue la revolución ciudadana, ese fue el mecanismo de sobornos, que ganaron las elecciones gracias a dinero sucio. Stalin, y estos que ganaron así, que ya han ejercido el poder, que ya están y que amenazan, porque después amenazan con volver. Usted decía, no nos preocupemos los tiempos. ¿Qué tiempo podría durar este juicio? Fíjese, a ver, tomemos como referencia el caso de Glass. El caso de Glass en la asociación ilícita duró 1 año más o menos en resolverse en casación, en última instancia. Sí. Yo pensaría que siendo un caso un poco más complejo, tendría que durar un poco más. Nunca va a coincidir con los tiempos electorales. Pero aquí lo que decía Fernando, lo que usted también retomaba, es importante. Con esa forma de falsear el sentimiento y la voluntad de la gente, lograron ganar todas las elecciones. Claro. Pero el tema tiene su cola, porque además dejaron asentado una cultura y una sensación de apoyo que es la que ahora eventualmente les puede dar el buen resultado que, entre comillas, puedan tener en una asamblea futura, ¿no? Y ya sin Arroz Verde, porque ya nadie ya no hay tal. Pero resulta que la gente ya quedó con esa sensación, con esa imagen. Ahí estaba la mayoría. Sí, por supuesto. Y claro, bueno, esto después ya en lo político, gracias a los desaciertos del gobierno de transición, porque también ahí ha habido, también. Claro, por supuesto que sí. Entonces, claro, han asentado en la gente una sensación de remembranza de lo que se vivía antes, en una burbuja, ¿no?
en la burbuja de la bonanza económica que nunca existió y de la que se está pagando hoy la factura. Pero claro, la gente inmediatamente dice, ah, no, es que antes tenía mi trabajo en el sector público, ahora me votaron. Ah, no, es que antes tenía la carretera asfaltada y ahora ya están con huecos. Ah, no, es que antes tenía la posibilidad de irme de viaje porque tenía capacidad de consumo y ahora ya no, en el feriado de carnaval ya no voy a poder salir de la casa. Ah, no, entonces con Correa estábamos mejor, pues. Claro, lo que no dice esa gente es que ese hueco en la carretera, esa falla en la carretera, que debía haber durado una carretera 40 años, ese hueco es por Arroz Verde. Además que con esa plata se hubieran construido 3 carreteras, ¿no? Como en el caso de La Colla. Porque para financiar esta campaña, para financiar estas campañas y este estado de propaganda, se llevaron una parte del asfalto. Que a propósito de eso hay que preguntarle también a Fernando cómo va el tema a Lucas Majano, porque ese está quedado. Se quedó ahí. Así como se quejaba Fernando de que casos que han terminado en el 2014, 2011, 2013, 2014, recién están preguntando. O Investment. ¿Cuánto vamos a esperar Lucas Majano? Pero ese es, hoy justamente en otro medio decía, los correístas, ¿no? Pero ahí está, su fiscal, ¿no? Es un problema de la fiscal. Claro. ¿Quiénes investigamos el caso INA Investment, que es muy parecido a Arroz Verde, porque hay pagos de comisiones de la compañía Sinohidro a un amigo personal de Lenín Moreno? ¿Cuándo se hizo este caso? ¿Cuándo surgió este caso de corrupción? En el gobierno de Correa, en 2010. Claro. Y el caso Lucas Majano, que es un poco la extensión de Arroz Verde, porque es la misma estructura. Nosotros hemos presentado casi las mismas evidencias de este caso, porque es una estructura muy parecida. Como compañías, como la misma compañía Hidalgo, que aparece en Arroz Verde, aparece también en Majano. O la compañía Sinohidro, que aparece en Arroz Verde, también aparece en Majano, pero a Sinohidro le sacan de Arroz Verde. Y Majano, nadie. ¿Qué es Majano? ¿Alguien habla de Majano? Claro. No. Es más, el ex prefecto de Pichincha, ¿sí? Está ahora como testigo de Arroz Verde. Me refiero a Gustavo Baroja, que es uno de los líderes que figura en la estructura y ahora sigue siendo el del informe Majano. Hasta ahora es el director. Es una deuda que todavía la Fiscalía tiene pendiente. O sea que después de hay otros casos que no podemos... Esta es la primera paila de Arroz Verde. Este no puede servir para tapar el resto. Por supuesto. O sea, ¿Crees que será posible recuperar algo de dinero? Con otro gobierno, sí, por supuesto. Es más, existe suficiente información de dónde está una buena parte del dinero. Ya hay. Por supuesto. Los norteamericanos parece que ayer han dicho que sí van a firmar este acuerdo y que no se van a quedar la plata allá. Pues. Sí, a mí me parece importante. Sí, hay que ser crítico, pero hay que reconocer cuando hay cosas buenas. Me parece importante 2 cosas en lo que a nosotros nos concierne, ¿no? El tema comercial de pronto será importante para las cámaras y demás, pero digamos, en lo que a estos temas concierne, me parece importante la cooperación con la policía y con la fuerza pública que se va a empezar a dar, porque se va a empezar a desmontar esa red de inteligencia que también se instaló durante los últimos 10 años. Ojalá esto ocurra así. Luego, el tema de la cooperación para los temas de lavado de activos y de detección de crimen organizado me parece importante, pero creo que hasta ahí no más. Me parece que tanto el presidente Trump como el presidente Moreno tienen limitaciones de tiempo, porque los dos están concluyendo sus periodos, vienen a elecciones tanto allá como acá, y creo que la ejecución de los convenios que se están firmando se los verá en los próximos gobiernos, si es que el señor Trump continúa con el señor Trump y con quien venga acá en el caso del Ecuador. La ejecución. Ojalá la ejecución sea eficaz, sea efectiva y se logre ubicar y recuperar esos dineros. Una pregunta que me pidieron y casi me olvido. ¿Vas a ser candidato? Estoy suficientemente tranquilo y ocupado. Yo no necesité ser asambleísta, ser contralor, ser concejal. No necesité ser nada para contribuir en algo con este país. Y digo yo, si así desde el pueblo llano provoco tantos dolores de cabeza, imagínate si en la asamblea o como presidente de la República, como me dicen. Yo les agradezco mucho a los amigos y a los colectivos que están te ven ahí. Eso. Pero mientras más siguen planteando, Correa se muere de miedo, pero yo sigo en el periodismo. Tranquilo. Ojalá usted también le muevan a la política. No, tampoco, no, gracias. Bueno. La misma respuesta de don Fernando. Sí, estamos ahí.
Vean, esto va a seguir de largo, les vamos a comprometer para seguir analizando, porque a través del análisis ustedes van descubriendo, decía Fernando el otro día, ahí están los documentos, pueden entrar a una página web, pueden ver en 1000 hojas los documentos, ¿no? En el libro también, Arroz Verde, claro, y ya se presentó en Guayaquil. Sí, el libro ya está aquí ya se ha vendido bien. Necesitamos pagar. Ah, bueno. Ya, tenemos una deuda. Hay una deuda, entonces el libro Arroz Verde está a su disposición. Ya. Yo quiero agradecer a Manavisión y a TV Color, a la 920 también, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana, veamos si es que no sale Cocolón, sale el Arroz Verde mismo el día lunes ya. Nos encontramos, muchas gracias. Gracias.